La Biblia es muy clara en relación a la venida del anticristo a la tierra y también del gran dominio que él tendrá en todas las naciones. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. A pesar de todo su poder de convencimiento, la Biblia también nos muestra que el anticristo tendrá poder sobrenatural. En el capítulo 13 de Apocalipsis dice que el anticristo hará caer fuego del cielo, que va a hacer muchos milagros, tanto así que va a asombrar a las multitudes y que luego él se va a volver el salvador de esas personas y luchará en contra del pueblo de Dios. Y cuando parezca que el anticristo haya vencido, que haya derrotado al pueblo de Dios, va a venir Jesús y su gloria va a cubrir todos los cielos y su poder va a dominar sobre toda la tierra. Entonces Satanás será derrotado y lanzado al infierno junto con el anticristo y el falso profeta. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 20:10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y hay una duda que casi todo el mundo tiene, que cuándo será su venida, que qué le impide, que por qué no ha vuelto, que por qué no ha vuelto no viene a reinar la tierra, que al final de cuentas ya han pasado 1000 años y él todavía nada de volver. ¿Qué falta todavía para que esto acontezca, para que se cumpla la venida de Jesús? Y de eso es que quiero hablar en el video de hoy. Vamos a ver qué falta para que acontezca la venida de Jesús. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo narra un momento en que Jesús le contesta o le responde las preguntas a sus discípulos con relación a su venida. Ellos querían saber cómo y cuándo eso iba a pasar y mira lo que Jesús les respondió. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Jesús quería dejar bien claro a sus discípulos lo que debería pasar en la tierra antes de su venida. Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, lo primero que debe pasar es nación contra nación y reino contra reino, levantándose unos contra otros. Y si analizamos la historia del mundo, veremos que esto ya pasó. Y un ejemplo de eso podemos verlo durante las cruzadas de expediciones militares que se realizaron y estaban organizadas por los católicos de Europa Occidental, que tenían como objetivo inicial conquistar los lugares sagrados para los cristianos. Dice que aquella región era local de peregrinación para los católicos, pero ellas fueron dificultadas después que los pueblos islámicos conquistaran esa región. Y las cruzadas fueron también una lucha de cristianos que estaban en contra de los musulmanes, que mataron centenas de millares de personas. Ya la profecía de nación contra nación ya se ha cumplido, especialmente en el siglo pasado con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo, la Guerra de Irak y otras tantas más. Incluso hoy en día el mundo está en guerra, así que esa profecía ya se cumplió. El segundo punto de la profecía de Jesús que nos llama la atención es el que se encuentra en el versículo 9 del capítulo 24 de Mateo, donde el Señor declara que los cristianos serían perseguidos y muertos, serían odiados por todas las naciones por causa de su nombre. Y pensemos bien, esta profecía ya se cumplió cuando mataron a los discípulos por causa del nombre de Jesús. Y hoy en día están matando y torturando a los cristianos a causa de su fe en diversos países. Y aparte de eso, nosotros, los cristianos, hemos sido víctimas de odio por aquellas personas que piensan muy diferente a nosotros. Nos llaman de intolerantes, homofóbicos, nos odian y nos juzgan, una sociedad que está dominada por el maligno y que no respeta la palabra de Dios. Y el tercer punto con respecto a la venida de Jesús está en el capítulo 24 de Mateo, que dice,
En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y eso también ya lo hemos visto y lo estamos viviendo. ¿Cuántas personas tú conoces que se han apartado de la fe? Yo, lastimosamente, he conocido a muchas. Tú te has puesto a pensar cuántas personas hay hablando una de la otra, odiándose unas a las otras, deseándose el mal, incluso dentro de las iglesias. Estamos viviendo en una época donde la falta de amor es muy grande y el amor de muchos corazones se está enfriando, y nosotros tenemos que vigilar y tener mucha cuenta con esto. Y en cuanto a los falsos profetas, cuántos hombres y mujeres que se dicen ser mensajeros de Dios y están distorsionando la palabra del Señor para su propio beneficio. Las iglesias, la televisión, el internet están llenas de engañadores y aprovechadores de la fe. O sea, que ya todo esto también sea cumplido. Pero ¿qué es lo que falta para el momento de la venida de Cristo? Ya vimos guerra, los cristianos muriendo por su fe, los falsos profetas, las personas odiando a otras personas. Pero ¿qué es lo que todavía hace falta? La respuesta puede ser que la encontremos en el mismo capítulo 24 de Mateo. Pero ojo, la misma Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin de los tiempos no va a comenzar después de guerras y terremotos, sino que va a acontecer después de que las naciones escuchen sobre el evangelio de Cristo. Existe algo muy interesante sobre lo que él habla que nosotros necesitamos saber. Cuando el Señor menciona naciones, Él se está refiriendo a los gentiles, o sea, a todos aquellos que no son israelitas. En aquel momento, cuando Jesús estaba conversando con los 12 discípulos, solamente los judíos en Israel sabían de su existencia, mas Él quería que supieran que Él no volvería hasta que todas las naciones escucharan su mensaje, incluso nosotros. Y esa parte de la profecía ya se está cumpliendo. Incluso 2000 años después ya pasaron. ¿Y qué está aconteciendo? Exactamente lo que Él dijo que iba a acontecer. La Biblia, que es la palabra de Dios, es el libro más leído en todo el mundo. Y la historia de Jesús y sus apóstoles continúa viva hasta hoy, siendo conocida por muchas personas en todo el planeta, aún en las naciones donde Cristo fue condenado. Hoy en día prácticamente todas las naciones saben quién es Jesús, incluso aunque no lo quieran reconocer como Hijo de Dios. Y mucho de eso acontece gracias a la internet y a las redes sociales. Solo basta con una computadora o con un celular para que la palabra del Señor, para que el Evangelio llegue a millones de personas a través del mundo. Jesús nunca dijo que todas las personas oirían su mensaje. Él dijo que todas las naciones lo oirían. Pienso que en esta generación Dios permitió el avance de la tecnología para hacer lo que las personas en la época de Jesús hallaban imposible. El Evangelio, cruzar el océano o los océanos y volverse accesible a todos. Entonces presta mucha atención a todo lo que está aconteciendo. Si tú estás viendo este video en este momento, no es una coincidencia. El Evangelio está alcanzando a todo el mundo y tú necesitas estar ligado al Señor y estar muy atento porque las profecías se están cumpliendo. Yo sé que puede parecer que Jesús está durando mucho para volver, pero existe una razón para eso, y es que Dios, por su gran amor y misericordia, quiere que el mayor número de personas se arrepientan de sus pecados y crean en su Hijo para ser salvos. Entonces, tú que estás viendo este video, no hagas como aquellos que viven de una forma como si Jesús no fuera a volver, sino que esperes en el Señor con alegría y que ande en sus caminos todos los días de tu vida. Y para terminar, quiero que leas conmigo el pasaje que está en 2 de Pedro capítulo 3. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado, y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos.
Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó este contenido, te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones y que lo compartas con tus amigos. Hasta un próximo video.